Espada, escudo, luz que ilumina el camino oscuro, tesoro, pergaminos, escritos que revelan secretos al mundo. Es la divinidad impresa con valor en simples hojas de papel. Columna espiritual de amor y de verdad, mensajes que el Señor nos envió. La Biblia es regla de fe, la palabra de Dios, la voz del Señor. La Biblia es el libro sagrado que fue inspirado por Dios como prueba de amor. Tesoro, pergaminos, escritos que revelan secretos al mundo. Es la divinidad impresa con valor en simples hojas de papel. Columna espiritual de amor y de verdad, mensajes que el Señor nos envió. La Biblia es regla de fe, la palabra de Dios, la voz del Señor. La Biblia es el libro sagrado que fue inspirado por Dios como prueba de amor. La Biblia es regla de fe, la palabra de Dios, la voz del Señor. La Biblia es el libro sagrado que fue inspirado por Dios como prueba de amor. Que fue inspirado por Dios como prueba de amor. Vamos a hacer una oración, pedir que Dios nos bendiga durante este estudio. Padre querido, muchas gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor y por la bendición que es estar aquí estudiando tu palabra. Quisiéramos pedirte ahora, Señor, que nos bendigas de manera muy especial, que nos ayudes a entender el tema de esta noche y en especial, Padre, que nos ayudes a ponerlo en práctica. Queremos crecer, queremos mejorar, queremos salir de una religiosidad fría, sin sentido, sin sabor. Queremos salir, Padre, de una vida de iglesia vacía, plástica, una vida superficial y hundirnos, Señor, a la profundidad de la belleza que es el cristianismo. Por favor, Padre, bendícenos en esta búsqueda. Ayúdanos a encontrarte, Padre, en la palabra. Ayúdanos a encontrar respuestas en la Biblia, Señor. Ayúdanos a encontrar todo lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos que nos bendigas y bendigas cada petición de oración que ya se presentó aquí, por hijos, por nietos, por salud, por vida espiritual. Señor, contempla a cada persona, abraza a cada persona. Te pedimos que nos bendigas ahora y lo hacemos en el nombre santo y maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, una vez más, muy bienvenido. Nosotros hoy día nos toca el capítulo 12 y el capítulo 13 de Romanos. Me imagino que usted ya leyó. Mañana viernes estudiamos 14, 15 y el sábado por la mañana, ¿ok? Sábado por la mañana vamos a terminar con Romanos capítulo 16. Será nuestro último tema y terminamos todo por la mañana. No nos vamos a reunir sábado de noche, ¿está bien? Terminamos a las 11:30 de la mañana. Yo voy a tener mi último tema del libro de Romanos, ¿está bien? A todos ustedes que están conectados con nosotros, que la paz, que la mano poderosa de Dios
los bendiga, los acompañe y los guarde. Vamos a hacer un repaso aquí. Permítame primero encontrar la transmisión para que yo pueda acompañar los comentarios, ¿no? Aquí a todo el mundo que está con nosotros aquí. ¿A qué hora el sábado? A las 11:30 de la mañana, hora de Chicago. 11:30 de la mañana, hora de Chicago. Eso va a ser a la 1:30 en muchos países de Sudamérica, a las 12:30 hora del este, a las 9:30 de la mañana, hora Pacífico. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a avanzar. Gente, la carta de Pablo a los romanos es una cátedra de cómo cómo es la vida cristiana, cómo vivimos la vida cristiana. ¿Por qué me gusta tocar este tema? Yo he completado este año, completé 45 años. Y de estos 45 años, 23 de ellos como pastor. Este año completé más tiempo en mi vida como pastor que como no pastor. Yo me gradué con 22 años. Pero toda mi vida crecí en la iglesia. Toda mi vida crecí en la iglesia. Amo a mi iglesia. He aprendido a amar a la iglesia. Sirvo a esta iglesia. Mi padre sirvió a esta iglesia toda su vida. Mi madre se dedicó a esta iglesia. Mis hermanos son líderes en sus iglesias. Pero siempre me incomodó mucho que por veces las tradiciones, las costumbres están por encima de lo que siempre me pareció la esencia del cristianismo, que es el amor a Dios y la comunión con Dios y el amor al prójimo. No critico la iglesia adventista nomás, critico una manera de pensar que está esparcida, que está arraigada en todo lo que conocemos como religión. La religión fue creada por Dios, las iglesias fueron creadas por Dios, Dios creó todas estas cosas, pero infelizmente el ser humano como que deturpó un poco cada una de esas cosas y hoy día tenemos mucha dificultad, de que las cosas funcionen como deberían funcionar, que las cosas avancen como deberían avanzar, ¿no? Eso a mí como pastor me preocupa mucho. Y la carta de Pablo a los romanos nos ayuda a entender un poquito mejor eso. Entonces, la carta se va creando, ¿no? Primero comenzamos hablando sobre qué es el evangelio, pues hablamos sobre la gracia, la salvación. Pablo entonces, después de eso, presenta las luchas, él introduce el concepto del pecado que mora en mí, de la naturaleza pecaminosa, pero al mismo tiempo muestra que no hay condenación para aquel que está en Cristo, que no hay condenación y que nada me puede separar del amor de Dios. Habla sobre la soberanía de Dios al elegir a un pueblo, pero termina, y ayer terminamos entendiendo cómo Dios está dispuesto, cómo Dios eligió al pueblo de Israel y consecuentemente nos eligió a nosotros. Nosotros somos el Israel espiritual. Entonces, del capítulo 1 al fin del capítulo 11, no encontramos, mientras Pablo está enseñando sobre cristianismo, no encontramos ninguna recomendación de Pablo a hacer y no hacer. No encontramos Pablo dando reglas aquí y reglas allá. No encontramos eso. Lo que encontramos en el apóstol Pablo es él hablando de la importancia de estar en Cristo, la importancia de gastar tiempo con Cristo, la importancia de pasar tiempo con el Salvador. Encontramos la Biblia, Pablo hablando la importancia de permitir la presencia del Espíritu Santo conmigo, de cómo Dios ama al ser humano, de cómo Dios se preocupa con el ser humano, de cómo Dios quiere que el ser humano esté con él. Pero ahora, después de 11 capítulos, vamos a encontrar Pablo diciendo, bueno, ahora ustedes tienen que entender cómo podemos ser el pueblo de Dios.
Y el capítulo 12 comienza como que si fuera un zapatazo que Pablo le tiró a todo el mundo. Y ahí voy a apuntar otra vez al fanático religioso. Y una vez más quisiera decir, el fanático religioso no es malo porque quiere ser malo. El fanático religioso, él es malo porque quiere hacer cosas buenas. Él ama a Dios. Y él quiere que las cosas de Dios sean buenas, sean correctas, sean bien hechas. Eso es el deseo, ese es el deseo del fanático. Él no se da cuenta de que en su búsqueda por hacer bien las cosas de Dios, aplasta, pisa y lastima a las personas. Él no se da cuenta de eso. Él no ve qué es lo que está haciendo, no ve cómo se está portando, ¿no? Pero el capítulo 12 va a comenzar dándole sobrevida a ese pensamiento fanático y nosotros vamos a ver cómo Pablo arregla eso. Entonces comencemos. Romanos capítulo 12, los versos 1 y 2. Versos 1 y 2 dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Inmediatamente, el fanático religioso agarra eso y dice, ven, la vida cristiana es una vida de sacrificio. Es una vida de dejar las cosas. Yo no me puedo conformar con el mundo, entonces yo tengo que abandonar al mundo. Yo tengo que abandonar las cosas del mundo. Yo no puedo seguir viviendo como el mundo vive. Entonces, en su afán de ayudar al nuevo convertido, el fanático religioso, el religioso por naturaleza, el que está más enfocado en la iglesia que en el Dios de la iglesia, ¿qué comienza a hacer él? Él comienza a decir, él, basado en su experiencia de él, qué es mundanidad y qué no es mundanidad. Pastor, ¿de dónde saca la expresión mundanidad? Estoy sacando esa expresión de este texto aquí, donde él dice, no os conforméis con este siglo. En otras traducciones dice, no os conforméis con el mundo. Y de ahí viene la expresión mundanidad. Entonces, para ayudar el crecimiento de la iglesia, para proteger la iglesia, ¿qué hace el fanático religioso? Él comienza a decir qué es mundano y qué no es mundano. Entonces él dice así, no, música. Esta música es mundana. Esta música no es mundana. Pero su criterio para decir qué música es mundana y qué música no es mundana no es la Biblia. Porque la Biblia no dice qué música sí y qué música no. La Biblia habla poquísimo sobre música. Y las pocas referencias que la Biblia hace a música tienen que ver con que todos los instrumentos sean usados para la adoración a Dios. Y habla de que cuando lleguemos al cielo cantaremos. Entonces, el religioso agarra esto. Aquí él comienza a decir así, no es toda la música que puede estar en nuestra vida. No es toda la música que puede estar en nuestra iglesia. Y querido, por favor, entienda lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo aquí que ponga todo tipo de música a su iglesia. No es eso lo que estoy diciendo. Nosotros, adventistas del séptimo día, en la mayoría de nuestras iglesias, somos iglesias tradicionales. Somos iglesias muy conservadoras. No hay ningún pecado en ser conservador. No hay ningún pecado en ser tradicional. De verdad no hay. Es más que todo una cuestión de gusto personal. Y la iglesia adventista del séptimo día
por tradición es así bastante conservador. Entonces, es muy común que en la gran mayoría de nuestras iglesias se cante la música del himnario y que se usen ciertos instrumentos y ciertos instrumentos no. ¿Hay algún crimen en eso? No, no hay ningún problema en eso. El problema no es qué instrumentos uso. El problema es cuando para probar mi punto y mi gusto, yo comienzo a satanizar cosas que no son satánicas. Entonces, yo comienzo, por ejemplo, a atacar a determinado instrumento musical. Y vamos a ponerle nombre. Pastor, la batería es del diablo. No hay una cita de la Biblia que diga que la batería es del diablo. Una. No hay una cita que diga que se llegó al infierno y el diablo estaba tocando batería. Pero como yo no quiero batería en la iglesia, yo satanizo la batería. Y permítame ayudarle a entender. No estoy diciendo que este sábado estamos encerrados, ¿no? No estoy diciendo que ahora vaya y diga, si el pastor Rubén dijo que se puede tocar batería en la iglesia. Yo no dicto reglas de iglesias. No es mi trabajo, no es mi función. Ningún pastor tiene ese trabajo, esa función, ese derecho de decir qué es lo que la iglesia hace y qué es lo que la iglesia no hace. La iglesia tiene un cuerpo para tomar decisiones. Entonces, si queremos ser tradicionales, excelente. Ningún problema. Cantemos con piano. Fenomenal. Lo que yo no puedo hacer es, porque a mí no me gusta algo, decir que ese algo es mundano. Y eso es lo que pasa en el capítulo 2, el comienzo aquí. Mucha gente dice, no, tenemos que alejarnos del mundo. Comer carne es ser del mundo. Mirar películas de la Disney es ser del mundo. Mirar fútbol es ser del mundo. Tocar batería. Entonces comenzamos a crear listas de qué es ser mundano y qué no es ser mundano. Pero no es eso que la Biblia se dedica. Y el apóstol Pablo no está trabajando en eso. Para entendernos esta porción, tenemos que ver en la Biblia cuáles son los ejemplos que tenemos de sacrificio vivo. No está hablando aquí, gente, no está hablando aquí de que ahora yo tengo que agarrar mi cuerpo, tengo que castigar mi cuerpo o tengo que limpiar mi cuerpo. No está hablando aquí de salud, no está hablando aquí de la reforma pro salud, aunque nos guste usar ese término, tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificios vivos, así que tenemos que ser vegetarianos, tenemos que ser veganos, no podemos usar soda, no podemos usar carne, no podemos usar azúcar, porque la Biblia dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. No es eso lo que se está hablando aquí. Se está hablando de una entrega total a Dios. Acuérdese eso. En la Biblia encontramos dos sacrificios vivos. Dos. En la Biblia encontramos como sacrificio vivo, primero, a Isaac. ¿Qué hizo Isaac como sacrificio vivo? Él pudiera haber corrido de Abraham. Él pudiera haber empujado a su papá, que ya era un anciano. Ya para eso tanto tendría sus 110 años. Pudiera haber empujado y escapado. No lo hizo. Él entendió que la voluntad de Dios era que él se pusiera ahí. Y él se puso ahí. Él se entregó completamente. Él se entregó de cuerpo y alma. Él puso su cuerpo como sacrificio. Él puso su vida como sacrificio. Él no tuvo como principal su vida. Él tuvo como principal hacer la voluntad de Dios. Eso es sacrificio vivo. Eso es dar mi cuerpo a sacrificio vivo. Yo estoy haciendo lo que entiendo que Dios quiere que yo haga. Yo voy a vivir como Dios quiere que yo viva. Yo voy a entrar como Dios quiere que yo entre. Yo voy a dedicar mi vida ahora. Y eso no va a afectar mi manera de ir a la iglesia. Eso va a afectar la manera como trato a mi esposa. Eso va a afectar la manera como trato a mis hijos, como trato a mis cuentas, como trato en mi trabajo. Eso es sacrificio vivo.
Y el apóstol dice, no conforméis con este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Está hablando de razón. ¿Entiende? ¿Cómo puedo saber entonces para que yo entregue mi cuerpo como sacrificio vivo? Está diciendo que yo tengo que entregarme a la voluntad de Dios. ¿Quién es el otro sacrificio vivo en la Biblia? Primero es Isaac, que es un tipo del segundo sacrificio vivo. ¿Quién es el segundo sacrificio vivo? Pues es Cristo. Isaac es un tipo de Cristo. Cristo hizo un sacrificio vivo. Él fue un sacrificio vivo. Él se sacrificó. Él se entregó. Otra vez encontramos a alguien que entendió la voluntad de Dios y decidió hacer la voluntad de Dios que iba en contra de lo que él quería. Cristo vino, sí, de manera voluntaria a morir por el ser humano, pero en el Getsemaní, por 3 veces Cristo tuvo miedo de enfrentarse a la muerte. 3 veces él hizo la oración, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No quiero, tengo miedo de enfrentarme a eso. Tengo miedo de enfrentarme a la muerte. No sé si lograré hacer eso. Tengo miedo de... Pero él terminaba su oración siempre diciendo ¿cómo? Pero hágase su voluntad. Querido, usted, querido pastor que me escucha ahora, usted, querido anciano de iglesia que me escucha ahora, y puede que usted esté en desacuerdo conmigo, y puede que usted solamente esté mirando esta transmisión aquí para anotar cosas que piensa que yo digo mal, para criticar y para hablar mal con personas. Es posible, yo recibo comentarios aquí de supuestamente hermanos de iglesia, hermanos cristianos, adventistas, que sus palabras muestran que son cualquier cosa menos cristianos. Y me atacan con ofensas, con groserías. Está bien, con paciencia, ¿qué vamos a hacer? Pero entienda lo siguiente. No es usted quien dice cuál es la voluntad de Dios. No es usted quien dice quién es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está aquí. Aquí encontramos todo lo que necesitamos para saber cuál es la voluntad de Dios. Mi sacrificio vivo es mi decisión de conocer la Biblia, es mi decisión de entregarme a Dios, es mi decisión de poner la voluntad de Dios por encima de mi voluntad. Es la decisión de permitir que si Dios dice para ir por allá, aunque yo no quiera, yo voy por allá. Dios me ha llamado para ser pastor. Y le confieso que por veces he llegado a situaciones donde yo pregunto, pero ¿por qué Dios me está poniendo aquí? Y una de las grandes luchas de mi vida fue aprender a aceptar la voluntad de Dios. Decir, Rubén, yo quiero que pastorees aquí. Yo quiero que hagas esto. Yo quiero que estés aquí. Yo quiero que estés allá. Aceptar la voluntad de Dios. Si usted tiene dificultad en leer su Biblia y entender la voluntad de Dios, yo le voy a dar un consejo. Para saber si lo que usted está haciendo es la voluntad de Dios, el mejor consejo que le podría dar es este. Pregúntese a sí mismo, ¿lo que yo estoy haciendo es porque es para mi gloria o es para la gloria de Dios? ¿Es posible estar haciendo cosas buenas por las razones equivocadas? ¿Es posible hacer cosas buenas por malas razones? El apóstol Pablo habla de eso a los Corintios, el capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13. Yo puedo amar, yo puedo hablar lengua de hombres, de ángeles, pero si no tengo amor, pues puedo dar mi cuerpo. Pero si no tengo amor, pues nada vale. Es posible hacer cosas buenas por razones equivocadas.
Cuando yo entiendo eso, yo estoy listo para el segundo paso. Y el segundo paso va desde el verso 4 hasta el final del capítulo 12, donde encontramos el ideal de un cristiano y consecuentemente de una iglesia. Y querido, quizás sea importante entender lo siguiente. Iglesias vivas no existen. No se asuste. Lo que existe son cristianos vivos. Iglesias vivas no son otra cosa sino el grupo de cristianos vivos que se reúnen bajo el mismo techo. Estos cristianos vivos hacen una iglesia viva. Si el cristiano está muerto, la iglesia está muerta. Entonces, cuando usted dice, la iglesia está apostatada, usted está diciendo sin darse cuenta, yo estoy apostatado. Porque cristianos vivos hacen iglesias vivas. Cristianos apostatados hacen iglesias apostatadas. No existe a la persona, quiere tocar a la persona. Es eso lo que la Biblia... Y aquí se va a dedicar a hablar del ideal de Dios para el cristiano. Y si nosotros cristianos aplicamos estos ideales a nuestra vida, el resultado de esto será que la iglesia será viva. El problema es que en muchas situaciones la mayoría en la iglesia es de cristianos muertos. Buenos religiosos, malos cristianos. Y vamos a ver eso un poquito ahora. Y cuando son solamente religiosos, el testimonio que dan es malo. Dan un pésimo testimonio. Testifican muy mal de la palabra de Dios. Y por ese testimonio es que la gran mayoría de las personas que no van a una iglesia no quieren pertenecer a una iglesia. Es por eso que no quieren, por eso que usted escucha a mucha gente diciendo, yo para ser un hipócrita como estos, ¿para qué voy a una iglesia? Exactamente, esa es la razón. Esa es la razón. Entonces vamos a ver. Primer punto. Un cristiano, ¿cuál es la primera característica de un cristiano nacido de verdad en el Espíritu, entregado a Cristo, dedicado? ¿Cuál es la primera característica? Versos 6 a 8 de Romanos 12. Servicio. Versos 6 a 8 habla de los dones. Vamos a leer. Dice así. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. ¿De qué está hablando? Me da un permisito, por favor. ¿De qué está hablando? Hablando de servicio. Cuando yo permito que Cristo entre en mi vida, cuando yo permito que el Espíritu Santo guíe mi vida, el resultado natural, según la palabra de Dios, es que yo comience a recibir dones del Espíritu Santo. Y la acción del cristiano que está vivo, que está en Cristo, que está participando del reino, la acción de él es agarrar los dones que recibe y ponerlos a trabajar, ponerlos a funcionar, comenzar a usar a esos dones. Dios da dones a todo mundo. No da los mismos dones a todo mundo. Pero Dios le da el Espíritu Santo le da dones a todo mundo. A usted que me está mirando, que piensa que no tiene ningún don, usted sí tiene dones. Y ellos se van a desarrollar
a medida que yo los uso. Si yo los uso, ellos se desarrollan. Si yo no los uso, ellos no se desarrollan. Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es la característica de alguien que nació en Cristo? Ah, pastor, la característica de alguien que nació en Cristo es que deja de tomar cerveza. Eso no dice la Biblia. Dirá la iglesia, dirá el presbítero, dirá el anciano, dirá el pastor, dirá la hermana esta. Pero no dice eso la Biblia. Lo que dice la Biblia, y no estoy diciendo que la Biblia dice que tienes que tomar cerveza antes que me entiendas mal. Estoy diciendo, lo que la Biblia dice es que el que cristiano que es nacido del Espíritu, la primera cosa que él hace es dedicarse a usar los dones que Dios le dio para el servicio del prójimo. Si yo no estoy usando los dones que Dios me dio para el servicio de mi prójimo, es muy probable que yo esté teniendo dificultad en comenzar a vivir mi vida cristiana. Pastor, pero es tan difícil. Por eso la conversación de Pablo comienza. Tenemos que entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, porque no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Dios quiere que yo haga. Logra entender lo que estoy diciendo. Entregarme como sacrificio vivo no se trata de lo que me dan las ganas, lo que se me antoja. Se me antoja una pizza. Son 11:39 de la noche. Se me antoja una pizza. Cuando yo salga, mi esposa está aquí sentadita en la sala. Me está esperando con un bol de uvas. Pero se me antoja una pizza. Mi esposa es como el Espíritu Santo. Ella quiere que yo haga las cosas bien. ¿Entiendes lo que digo? Pastor, me da pena cantar, me da pena predicar, me da pena eso. Pero si yo entendí lo que Cristo hace por mí, yo quiero sacrificar mi cuerpo. Y sacrificar mi cuerpo no es cortarme, no nada de eso. Sacrificar mi cuerpo es poner la voluntad de Dios por encima de la mía. Poner la voluntad de Dios por encima de la mía. Segundo, la gente que es nacida en Cristo, el cristiano de verdad, vamos a decir, primero, usa los dones que Dios le dio. Segundo, versos 9 y 10, vamos a leer. Dice así, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Punto número 2. El cristiano que nació en Cristo, que sacrificó su cuerpo, que se entregó completamente a Dios, ama incondicionalmente. Está dispuesto a poner el prójimo adelante de él. Está dispuesto a permitir que el otro tenga más que yo tengo. El problema es que y ahí usted va a entender por qué habla de sacrificio vivo. Porque eso va en contra la naturaleza, el pecado que habita en nosotros, la naturaleza pecaminosa. Va completamente. Nuestra naturaleza es el primero yo y después mi prójimo. Lo que la Biblia dice es no. Primero tu prójimo y después usted. Es amor incondicional. Es amor como Dios quiere que amemos. Es amor según la palabra de Dios. Es así que las cosas funcionan. Tengo que avanzar porque ya son las 11:41. Otro punto. Primero, servicio. Segundo, amor incondicional. Ahora versos 11 a 15 dice así. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración,
compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Mira qué cosa tremenda. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Tercer característica. Primero, el cristiano nacido en Cristo, la primera cosa que quiere hacer es trabajar por Cristo. Y Dios le da dones y Él usa los dones. Segundo, el cristiano nacido en Cristo ama incondicionalmente. Quiere la salvación de su hermano. Quiere que su hermano salga adelante. Quiere que las cosas le vayan bien. Tercero, el cristiano nacido en Cristo se preocupa por su prójimo. Cuida a su hermano. Protege a su hermano. Ve a su hermano en necesidad, ayuda. Ve a su hermano en problema, ayuda. Ve a la persona sufriendo. El problema es que nosotros somos acusación y juez al mismo tiempo. Nosotros miramos la persona y decimos, este está sufriendo porque se lo merece. Yo lo acuso y le sentencio. No le doy ningún derecho de defensa. Ah, pastor, pero él que hizo eso, es su culpa. Y Dios pues nos deja las consecuencias. Que deje que Dios haga eso, mi santo. ¿Usted por qué está preocupado con las consecuencias de Dios para los otros? Yo, cuando estoy nacido en Cristo, yo no estoy preocupado si Él lo merece o no lo merece. Yo lo veo sufriendo, yo quiero ayudar. Porque yo siento que Dios me lleva, lo que Dios hizo por mí, yo quiero hacer un poquito para las otras personas. Por último, el cristiano nacido en Cristo cuida con su carácter. Cuida de su carácter. ¿Dónde está mi Biblia? Aquí está mi Biblia. Dice así, verso 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Mira cómo dice aquí. Me gustó esta frase de Pablo. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y mira el verso 18, qué fuerte. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Oh, pastor, pero yo le pedí perdón, pero él no me quiere perdonar, ¿qué voy a hacer? Por eso que la Biblia dice eso. En cuanto dependa de vosotros. Mi pregunta es, ¿usted hizo todo lo que podía hacer para ayudar? Usted hizo todo lo que usted podía hacer para arreglar la situación. Usted hizo todo lo que estaba a su alcance. Vamos a seguir el texto. Dice así. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Qué tremendo eso. Ah, pastor, él me lo hizo, me la va a pagar. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza es bíblica, pero no tu venganza, no mi venganza. Porque cuando nosotros nos vengamos, es solamente para lastimar, es solamente para hacer daño, es solamente para pagar mal con mal. Y la Biblia dice, no paguéis mal con mal. La venganza es un concepto bíblico desde que esté en manos de Dios. Dios dice, yo me voy a vengar. Y la venganza de Dios es para restauración. Siempre para restaurarlo a usted y para restaurar a la persona que cometió el error. Así que, seguimos verso 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y termina la esencia. Y gente, Pablo
comienza hablando de sacrificio vivo y termina esta parte hablando de sacrificio vivo, porque él ahora va a dar la esencia del sacrificio vivo al decir así: no seas vencido de lo malo, sino vence el bien, el mal. Eso es el sacrificio vivo. Yo no dejo que la maldad salga. Yo permito que Dios trabaje, que Dios haga. Entonces, vence el bien de Dios contra el mal mío. Yo estoy dejando que mi maldad se ponga hacia un lado para que la voluntad de Dios brille y se establezca. Eso es increíble. Ahora, date cuenta de una cosa. Permiso. Date cuenta de una cosa. No hay en todo el capítulo 12, no hay una vez Pablo diciendo: el nacido de Cristo no come esto, no va para acá, no toma esto, no hace eso, no ve televisión, no ve la novela, Pablo no se dedica a esas mezquinezas. Pablo no se dedica a esas perdonen la expresión, esas boberías, esas cositas, esos detallecitos. Y sí, son detallecitos que nosotros en nuestra burbuja religiosa hacemos con que sean mucho más de lo que la Biblia pide que sean. Por eso es que las personas huyen de las religiones. Porque la religión es un compendio, es un libro, es una lista de cositas mezquinas que uno no quiere que las personas hagan. Y no estoy diciendo que estén bien o que estén mal, no ese es el punto. Es que el cristianismo es mucho más grande, gracias Liz, minucias, mucho más grande. El cristianismo es mucho más grande que hacer y que no hacer. El mundo hoy día no necesita gente que no tome alcohol. El mundo necesita hoy día de gente que ame a su prójimo, que se preocupe por las personas. El mundo hoy día no necesita de gente que no coma carne. El mundo necesita hoy día de personas que perdonen, que amen, que ayuden, que socorran, que den apoyo, que den sustentabilidad a las personas. Es eso que el mundo... Cuando Cristo dejó el cristianismo para que nosotros fuéramos luz para alumbrar al mundo. Pero nuestra mecha está apagada porque estamos corriendo detrás de cositas. 11:50 de la noche, necesito un té de manzanilla para calmarme. Mira qué cosa interesante. El capítulo 13 va a tocar un punto nevrálgico, un punto delicado. Va a hablar de política. Va a hablar de autoridades civiles, porque mucha gente piensa así: no, mi vida cristiana es adentro de la iglesia. Pero Pablo dice así: no, tu vida cristiana es adentro de la iglesia, sí, pero es afuera de la iglesia también. Es muy fácil ser cristiano encerrado en la iglesia. Muy fácil. Pero es increíblemente importante ser cristiano afuera de la iglesia. Sumamente importante. Entonces, mi santo, primero, capítulo 13, no voy a leer todos los versos porque ya estamos avanzados de hora, de tiempo, pero del verso 1 al verso 7, el apóstol Pablo habla sobre la importancia del cristiano someterse a las autoridades. Voy a comenzar el verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios permite que el gobernante llegue a gobernar. Ah, pastor, me va a decir que fue Dios que puso a Hitler, o que Dios puso a Mussolini, o que Dios puso a esto o el otro. Dios permite las cosas. ¿Por qué? Yo no entiendo. Pero Dios permite. Fue Dios que permitió que el George Bush padre y George Bush hijo llegaran a ser presidentes de ese país.
Fue Dios que permitió que Bill Clinton y Barack Obama llegaran a ser presidente de este país. Y es Dios que permitió que Donald Trump llegara a ser presidente del país. Ahora, yo tengo el derecho de no querer a este presidente. Yo tengo el derecho de no querer al otro presidente. Es un derecho que yo tengo. Pero lo que la Biblia me dice no es que yo tengo que estar de acuerdo para obedecer. Yo tengo que obedecer porque es Dios que establece la autoridad en la tierra. Dios permite. No llega autoridad si Dios no permitió. Entonces, hoy día en Estados Unidos, yo vivo en Chicago. En Chicago, el gobierno dice no salir de casa sino para situaciones esenciales. Dice, las iglesias deben estar cerradas y ahora ya comenzaron los planes para volver a abrirlas. Debemos llevar 6 meses para volver a donde estábamos cuando cerramos. Entonces, hay varias recomendaciones así. ¿Cuál es el deber del cristiano? Yo puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la recomendación del gobierno, pero es mi deber obedecer. Es mi deber obedecer. Yo puedo expresar mi desacuerdo. Y cuando llega la fecha de votar, de la elección, es mi deber como cristiano ir y dar mi voto, sea para uno o sea para el otro. Es mi deber. Pero la autoridad se estableció, es mi deber obedecerla. Eso es lo que se espera. Mira, aquí en esta situación, cuando Pablo escribió esto, se estaba persiguiendo a los judíos. Porque el imperio romano le tenía una rabia a los judíos, porque los judíos no se sometían a las deidades romanas, no se sometían a las normas romanas, porque los judíos de todos los pueblos que Roma conquistó, los judíos eran los que más cuidaban la observancia de su ley. Y Roma le tenía un odio a esta gente. Entonces Pablo le está enseñando a ellos aquí, en el contexto de Roma, obedecer. Entonces entenderemos que ahí sí, más vale obedecer a Dios que a los hombres. Pero mientras tanto, obedecer a la autoridad. Segundo, el cristiano en su comunidad tiene que estar no solamente dispuesto a obedecer la autoridad, tiene que estar dispuesto a entender que es el cumplimiento de la ley. Y gente linda, el cumplimiento de la ley es amor. La esencia de la ley es el amor. La esencia de la ley. Ahora mira, esta parte voy a leer. 8, 9 y 10 de Romanos 13 dice así. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La ley, y aquí Pablo está dando validad a la ley, pero dice así, la ley no me aleja de mi prójimo. La ley me lleva a amar a mi prójimo, porque la ley es el cumplimiento de la ley, es el amor al prójimo. Entonces mira, Pablo menciona aquí, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, cuando yo estoy en comunidad, todo lo que yo voy a hacer como ley, y aquí una vez más se restablece la validad de la ley, muestra que el guardar la ley hace con que yo proteja mi comunidad. La ley se divide en amar a Dios, están los 4 primeros mandamientos, y amar a mi prójimo, los 6 últimos mandamientos. Y aquí Pablo menciona, ya son las 11 horas con 57 minutos. Por último, nosotros encontramos la razón por la cual Pablo quiere que nosotros desarrollemos. Y otra vez más, gente, voy a decir, Pablo pinta toda esta situación.
para decir, el cristiano que vive eso, hace con que la iglesia sea viva. ¿Está bien? Hace con que la iglesia sea viva. Ahora, aquí está el punto interesante de todo esto. Aquí está el punto interesante de todo esto. Deja ver aquí porque parece que algunos están diciendo que la señal se fue. Aquí todo parece bien y yo los veo todavía. Ahora mira, es muy importante entender eso. Dios quiere que vivamos esto. Y alguien aquí escribió, ay pastor, pero pues eso es dificilísimo. Eso es dificilísimo. ¿Cómo voy a vivir eso? Correctamente, es dificilísimo. Por eso el apóstol Pablo a los romanos introduce la figura maravillosa, la persona maravillosa del Espíritu Santo. Porque, gente, hay una única manera de poder vivir esto. Es que el Espíritu Santo esté en nosotros. Que el Espíritu Santo vive en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo camine conmigo todos los días. Que el Espíritu Santo me ayude a ser bueno todos los días. Mi hijita de 10 años, como cualquier niño de 10 años, como cualquier niña de 10 años, por veces no obedece. Entonces, yo usé varias estrategias con ella. ¿Sabes cuál es la que mejor me funcionó? Fue decirle así, hijita, es muy importante que seas una niña obediente, porque eso te va a ayudar en todo en la vida. Y yo sé que es más fácil desobedecer que obedecer. Entonces, hijita, hay una única manera de ser una niña obediente. Y la única manera de ser una niña obediente es pidiendo a Dios ayuda. Ella esperaba que yo le fuera a quitar la computadora del teléfono. Y yo le digo, tenemos que orar. Tenemos que pedirle a Dios. Hijita, tenemos que pedirle a Dios. Sus ojitos se llenaron de lágrimas. Le digo, hijita, vamos tú y yo. Vamos a arrodillarnos. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a obedecer. Porque yo también, hijita, tengo que aprender a obedecer. Y todas las veces que se le escapa la manita un poco de la obediencia, yo la llamo, hijita, ¿qué tal si oramos otra vez? Por eso la vida cristiana es relacionarse con Cristo. Es estar en el Espíritu. Es permanecer a los pies del Salvador. No hay otra manera de hacer eso, gente. No hay otra manera de vivir este ideal que Dios tiene para nosotros. No hay. Hoy yo me entrego en sacrificio vivo completamente al Salvador. O jamás voy. Por eso que la gente acaba abandonando el cristianismo y siguiendo reglitas religiosas aquí y allá. Porque vivir esto depende 100% de mi entrega a Dios. Si yo no me entrego a Dios, yo jamás tendré condiciones de hacer eso. Querido, yo le pido en el nombre santo del Señor Jesucristo, dedíquese a estar en Dios. Escuche, por eso que las iglesias, los pastores decimos, no vea cosas malas en la televisión. Porque esas cosas alejan mis pensamientos de Dios. Escuche música que le hable de Dios. Vea programas que hablen de Dios. Lea libros que hablen de Dios. Tenga conversaciones sobre Dios. Empápese de Dios. Mientras más en Dios, más condiciones de vivir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Y aquí termina el capítulo 13 dando la razón, verso 11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación de cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, en borracheras o en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Hay una única manera de no proveer para los deseos de la carne, y es vistiéndonos del Señor Jesucristo, cuidándonos, entregándonos completamente. Son las 12:03 aquí en Chicago. Y yo me puedo imaginar cuántos de ustedes ya son las 2 de la mañana, 1 de la mañana, 10 de la noche. No sé, la persona que estaba en Australia si siguen con nosotros. ¿Qué horas serán por allá? La vida cristiana es muy sencilla. Es estar en Cristo. Si tú te preocupas todo el día en ser bueno, si tu única preocupación es portarte bien, si tu preocupación es saber qué tengo que hacer para ser un buen cristiano, qué tengo que hacer, tu vida será miserable. Nadie quiere esa vida. Pero si tu preocupación es estar en Cristo, permanecer en Él, entregar tu cuerpo como sacrificio vivo, dedicarte 100%. Si tu preocupación es poner tu vida en manos de Dios, querido, yo te garantizo, la vida cristiana es la cosa más increíble que alguien puede vivir. Es lo mejor que le puede pasar a alguien. Es lo mejor, lo más hermoso que le puede pasar al ser humano. Así que, querido, yo te invito hoy día a que elijas estar cerca a Cristo, pegado con Él, de manos dadas con Él. Eso es el cristianismo. Sigue al lado de Cristo. Te garantizo, vas a ser increíblemente feliz. Que Dios te guarde. Que Dios te bendiga. Quiero ahora tener una oración especial por cada uno de ustedes que están con nosotros. Es hora de poner la vida de ustedes en manos de Dios. Alejandra nos dice que son las 7 en Madrid. Me imagino que las 7 de la mañana, Alejandra. Es hora de poner nuestra vida en manos de Dios. Pedirle, Señor, ayúdame, por favor. Quiero vivir en ti. Quiero estar contigo. Quiero participar contigo. Quiero estar contigo todo el tiempo. Dios nos va a bendecir. ¿Le parece si oramos? Aquí un saludo especial una vez más a Alejandra Lodoño, a Elías Jacob, Alba Calderón, Liz Rodríguez, que estuvo aquí todo el tiempo con nosotros, María Félix, a su Rocío Molina, deja ver aquí más, Segundo Marcelo siempre está aquí, a Emilia García, ¿cómo puedo estar en Cristo, pastor? Dedicando tiempo a la oración, al estudio de la Biblia, dedicando tiempo al trabajo por el Señor Jesucristo. Esas son las mejores maneras. María Mora Santiago, a Rosa García, Rosario Gómez, Israel Caballero, que Dios te bendiga. María Mora, ya saludé a todos ustedes que están con nosotros aquí en YouTube. Y a usted, querido amigo de Facebook, también deja saludar aquí a la gente que está con nosotros en Facebook. ¿Dónde está la gente buena de Facebook? Me permite aquí un segundito nomás para poder saludarlos a los hermanos que están con nosotros en Facebook. Deja saludar aquí a Minerva Hernández, Ofelia Quintana, Berta García, Amparo Callado, Provi Reyes, Miriam Tirado, Isabel Magaya, todos ustedes que estuvieron reunidos con nosotros esta noche
aquí por Facebook en esta transmisión. Yo sé que Dios tiene bendiciones para todos nosotros. Ortiz, Cordoni, Ruth, a Lidia, Luzana, Apaza, Cintia, Lisbeth, Rosy, Marlene, García, Isabel, Janet Hurtado, Carlitos Espinosa, Luis Portillo, Mariela López, Luz María Agüero, a todos ustedes. Mira, mi amiga Isabel Villeda, allá de Hillsboro, que Dios te bendiga, Isabel, a ti, a tu esposo, a tu familia. Un saludo fuerte para todos ustedes. José Antonio, a María José Montenegro desde Guatemala. Gente, voy a estar orando por todos ustedes ahora, pidiendo que la mano poderosa de Dios los guarde, los bendiga y los proteja. ¿Está bien? Padre querido, quiero pedirte una bendición muy especial por todos tus hijos. Es tan bueno poder saber, Señor, que tú tienes un plan maravilloso para nuestra vida. Te pedimos, por favor, Señor, sigue con nosotros. Cuídanos, bendícenos y prospéranos. Ayúdanos a estar en ti cada día más. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Ayúdanos a entregarnos a ti. Señor, hay varias peticiones de oración que llegan aquí por los comentarios. Te pido, por favor, bendice a cada una de esas personas, a cada uno de tus hijos. Atiende la oración, Señor. Varios de ellos están sufriendo, están luchando. Por favor, Padre, pon tu mano maravillosa sobre ellos y llénalos de tu bendita paz. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por tus muchas bendiciones, Señor. Alabamos tu nombre en el nombre santo y maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Tengan una linda noche. Mañana es nuestra última noche a las 11 de la noche. Vamos a estar estudiando el capítulo 14 y 15 de Romanos. ¿Está bien? Última noche. Y el sábado estamos juntos a las 11:30 hora de Chicago. Pastor, ¿qué horas es aquí en mi país? Gente, con todo el amor de mi corazón, búscalo en Google. ¿Está bien? Marque qué horas son en Chicago, diferencia de horas, seguramente usted va a saber. ¿Está bien? 11 de la mañana, hora centro de Estados Unidos. 11:30 de la mañana, hora centro. 11:30 de la mañana, hora de Chicago. ¿Está bien? Saludos a todos ustedes. Tabitha Revelo, Ortiz, Ruth Ortiz, que compartieron la señal. Gracias por eso. A Dominga Pérez, Zoraida Espinosa, gracias por tus palabras. Jenny Morán, a Leti Alvarado, Judith, ya tiene sueño, Judith, gracias por compartir el enlace. Franco Rangel, a Lilian Franco Rangel, bendiciones. Aurora, Ney Ramos y a todos ustedes que estuvieron con nosotros, Rosa García, Elvia Almanza y bueno, mucha gente. Que Dios nos bendiga a todos ustedes. Tengan una linda noche y yo voy porque mi esposa me está esperando con una frutita.